Buenas tardes, mi nombre es Miguel Peñarrocha. Continuamos con el curso de farmacología en enfermería. Ya terminamos la unidad 1 la semana pasada. Se realizó el examen de la unidad 1. Algunos ya lo están haciendo, otros todavía estoy a la espera de ver sus respuestas. Hoy arrancamos con la primera clase de la unidad 2 y bueno, de a poquito ya nos empezamos a meter en temas. Vamos ya a hablar un poco de lo que son los fármacos, ¿sí? Fármacos del sistema nervioso, si mal no recuerdo. Ahora igual compartimos el PowerPoint y arrancamos despacito con la clase. Bien, fármacos que afectan al sistema nervioso autónomo. Ahí vamos despacito. Bien, un poco de la introducción, ¿no? Al sistema nervioso autónomo. Siempre arrancamos con toda la parte anátomo-fisiológica, más que nada fisiología, pero un poco la anatomofisiología para comprender eh, un poco más en profundidad. A veces no es solo hablar de los fármacos, sino a veces es recordar la anatomía y la fisiología del sistema nervioso eh, autónomo en este caso, así como cada uno de los distintos fármacos o grupos farmacológicos que vayamos viendo a lo largo del curso se va a orientar en primera instancia a una introducción de la anatomía y de la fisiología de cada uno de los sistemas que vayamos viendo. Bien, para comprender los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, primero vamos a ver brevemente un poco la fisiología. Muchos cursos de anatomofisiología solo la abordan superficialmente, por lo que esta revisión es crucial, ¿sí? Entonces vamos a un poco a introducirnos a lo largo de esta clase, lo que tiene que ver con las 4 clases principales de fármacos, que son adrenérgicos, colinérgicos, antiadrenérgicos y anticolinérgicos. Sistema nervioso periférico, tenemos, bueno, el central, no el sistema nervioso en sí está dividido en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central. A ver, voy a agrandarlo un poquito, ¿sí? A ver si se ve a pantalla completa. Si no se llegara a ver en algún momento o ven que yo hablo y no avanzamos con los slides, me avisan. El sistema nervioso central es el centro de control del cuerpo. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, alojado en el cráneo, incluye el cerebro, que es responsable de las funciones superiores, como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, y el cerebelo, que coordina el movimiento y el equilibrio. Perdón, y me faltó el otro, que es el tronco encefálico, que regula las funciones vitales, como la respiración y el ritmo cardíaco. Sistema nervioso central. Recordemos que estábamos hablando de la médula espinal también, protegida por la columna vertebral, actúa como una vía de comunicación bidireccional entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Por eso tenemos una parte motora y una parte sensitiva o sensorial, ¿no? El sistema nervioso central procesa información sensorial, genera respuestas motoras y regula una amplia gama de funciones corporales, desde la conciencia hasta las funciones viscerales. Sistema nervioso periférico. Se divide en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central comprende el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está constituido por todo el tejido nervioso restante que incluye las neuronas. Esto es un poco igual recordatorio de anatomía y fisiología, ¿no? Del sistema nervioso central y del periférico, ¿sí? Recordamos esto, es importante. Sí, No, claro que es anatomía esto, pero es importante para ver cómo funciona el fármaco. claro, tal cual. Eh, bien. Algunas funciones básicas del sistema nervioso, reconocer los cambios que tienen lugar en los entornos externo e interno, procesar e integrar los cambios ambientales que se perciben y reaccionar frente a los cambios ambientales mediante una acción o respuesta. Son las funciones básicas del sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y por un lado, no sé si se ve el cursor, y por el otro lado el sistema nervioso periférico.
Bien, sistema nervioso central recibe y procesa la información, inicia la acción. Dividimos en dos el sistema nervioso central, que es el cerebro, y la médula espinal. Ya lo venimos diciendo, así que lo paso un poquito por arriba. Después, por el otro lado, el sistema nervioso periférico. Transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del organismo. Ahí hablamos de dos tipos de neuronas, por un lado las motoras, que son las que dan movimiento, y por el otro lado las sensitivas, que son las que nos permiten recibir los distintos estímulos sensoriales, ¿sí? El motor se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El somático controla los movimientos voluntarios mediante la activación de los músculos esqueléticos, es decir, brazos, piernas, ¿no? Por ejemplo. O sea, miembros superiores, miembros inferiores. Y el sistema nervioso autónomo controla las respuestas involuntarias de los órganos, las glándulas y el músculo liso. A su vez, el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y el parasimpático. Recordemos, ya algo de esto ya habíamos estado hablando, yo no recuerdo si en el de fármaco o en el de urgencias y emergencias, creo. Sí, en el de urgencias y emergencias del curso. Estuvimos viendo algo del sistema nervioso simpático también, que tiene que ver con la estimulación, ¿no? De la actividad, y ahí estamos hablando de la respuesta ante una situación que puede ser lucha o huida, ¿no? Ante una situación estresante, de peligro, por ejemplo, ¿no? Entonces se activa el sistema nervioso simpático. Por el otro lado está el sistema nervioso parasimpático, que lleva el control durante los momentos de relajación. Dirige las actividades en mantenimiento. El sistema nervioso simpático tenemos los receptores adrenérgicos, alfa y beta, y en el sistema nervioso parasimpático los receptores colinérgicos. Acá, bueno, un poco resumiendo lo que habíamos hablado antes, tenemos el sistema nervioso autónomo, se divide en simpático y parasimpático. El simpático, el sistema nervioso simpático, es la parte del sistema nervioso autónomo que prepara el cuerpo para la acción. Es responsable de aumentar el ritmo cardíaco, todo lo que tiene que ver con aumento de las funciones corporales, ¿no? Como el ritmo cardíaco, la presión arterial, dilatar las pupilas, aumenta el flujo sanguíneo de los músculos esqueléticos y reduce la actividad del sistema digestivo. Al aumentar el flujo sanguíneo de los músculos esqueléticos, prepara el cuerpo para una acción-reacción, es decir, una acción ante un estímulo determinado, ¿no? Que puede ser correr, puede ser quedarse quieto, puede ser luchar, ¿no? Enfrentarse a un agresor, por ejemplo. Y bueno, también, pero reduce la actividad del sistema digestivo. Vieron en algún momento en esa clase que yo les cuento, bueno, usted no participó, no sé si, bueno, Mavi también, Mavi sí participó en esa clase, que es la de urgencias y emergencias, y estábamos hablando, yo les decía, hay situaciones donde el sistema simpático estimula, pero, o sea, siempre estimula generalmente, y el parasimpático inhibe. Pero en algunas situaciones el sistema nervioso simpático deja de estimular. O sea, ¿qué es lo que deja de estimular? ¿Qué es lo que inhibe? El sistema digestivo, porque prepara el cuerpo para otra actividad, que es la función de lucha o huida. Utiliza principalmente norepinefrina, que es la noradrenalina, como neurotransmisor, provocando respuestas rápidas y generalizadas en todo el cuerpo para afrontar situaciones de estrés o emergencia. Sistema nervioso parasimpático. Es la parte del sistema nervioso autónomo que promueve la relajación y recuperación del cuerpo. Es lo contrario al simpático, ¿no? Reduce el ritmo cardíaco y la presión arterial, contrae las pupilas, el otro dilata, este contrae las pupilas, estimula la digestión, recordemos que el simpático la inhibe o la disminuye, ¿sí? Aumenta la actividad de los órganos internos, el parasimpático. Por eso en la parte de órganos internos, actividad digestiva, estimula, no inhibe, ¿sí? Principalmente el neurotransmisor es la acetilcolina como neurotransmisor, generando respuestas más localizadas y específicas, favoreciendo procesos como la digestión, el descanso y la conservación de la energía. Después, Karen, si me hace acordar, voy a compartir la clase de urgencias y emergencias que di la semana pasada
en el Classroom de farmacología, porque se habla algo de esto, pero desde lo que es urgencias y emergencias, no tanto así desde farmacología. Se menciona algo de fármacos en esa clase, pero solo se menciona, no sé, no entramos tan internamente como en esta clase, que es de fármacos, ¿sí? Pero le va a venir bien también. Bueno, Bueno, después le sí, hago acordar en el grupo. por favor, muchas gracias. Bien, acá, bueno, volvemos a repetir un poco siempre como para volver al insistir, a volver a repetir, es como terminemos de reafirmar en la mente y dejarlo como un poco grabado a fuego. Sistema nervioso, Profe, recordemos, ¿esto que dice somático y autónomo sería simpático y parasimpático? a ver dónde lo dice, sistema No, no, no. nervioso, El ¿cómo? autónomo es simpático y parasimpático y el somático, nervios, nervios motores. Ok, no, entendí mal yo. Gracias, Ah, ya acá está. está. ¿Lo entendió? Sistema nervioso somático, ¿sí? Y sistema Sí, sí, nervioso ahí lo entendí. autónomo. Perfecto. Ese es el sistema nervioso periférico, se divide en estos dos. Y por ejemplo, el nervioso somático tiene los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios modos. Y el sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Estructura y función de la sinapsis. ¿Recuerda más o menos lo que son las sinapsis? Sí, ¿Vas? la comunicación entre las neuronas, Perfecto, sí. Exactamente, sí. Entre las neuronas y entre dendritas, entonces, el órgano en cuestión donde se va a producir el efecto que uno desea cuando administra un fármaco, por ejemplo, ¿no? Estimulando el sistema nervioso autónomo o estimulando el receptor, ¿sí? Llega el neurotransmisor, como por ejemplo la acetilcolina o la noradrenalina o la adrenalina, ¿no? Estimulando o inhibiendo, dependiendo de lo que se desee hacer, pero básicamente es la unión de las neuronas con el órgano en cuestión donde se va a realizar la función. Bien, mecanismos farmacológicos en la transmisión sináptica autónoma. Un buen número de fármacos actúan sobre la función autónoma al modificar la actividad de los neurotransmisores en la segunda sinapsis. La segunda sinapsis es la parte donde hace efecto, ¿no? En el órgano en cuestión, el órgano diana, por ejemplo. Algunos fármacos son idénticos a los neurotransmisores endógenos o tienen una estructura química similar y son capaces de activar directamente la glándula o el músculo. Otros se emplean para bloquear la actividad del neurotransmisor natural. Ahí voy a cortar un poquito y esto. Y bueno, vamos a vernos un poco los rostros, por así decir, como para terminar de comprender un poco esto. Porque, bueno, básicamente tenemos una terminación, ¿no?, de una neurona y acá tenemos la otra parte, ¿no? Esta es la sinapsis, la unión entre ambas, ¿sí? Esto tendría que estar dibujándolo con un pizarroncito o con una pizarra que todavía la desconozco en este Microsoft Teams. Pero bueno, básicamente la terminación de la neurona, el órgano diana, esta es la sinapsis, la unión entre ambos, ¿sí? Entonces pasa, ¿no? Porque el neurotransmisor, que es el propiamente dicho del organismo, que podría ser la adrenalina, podría ser la acetilcolina, ¿sí? Son neurotransmisores que van a producir un efecto. Son endógenos muchas veces. Endógenos quiere decir que están fabricados por el mismo organismo, el mismo cuerpo. ¿Qué pasa? En algunas situaciones estos neurotransmisores o no se producen en cantidad suficiente o no llegan por algún motivo, ¿sí? Entonces se administran o no son suficiente en cantidad para producir el efecto deseado. Entonces, ¿qué se hace? Se administran en forma exógena, ¿sí? Este administro en forma exógena ayuda a que se produzca el efecto. Muchas veces produce un efecto mayor al que si dependiéramos solo del endógeno.
Endógeno significa que lo hace el cuerpo. Exactamente, Karen. Endógeno porque lo fabrica el cuerpo. Exógeno porque lo administramos a través de un medicamento. Vía parenteral, vía enteral, ¿sí? Pero bueno, básicamente, quizás lo que no se produce, lo que se produce en el cuerpo, no alcanza en cantidad para suplir las necesidades o producir el efecto deseado. Entonces, en ese caso, se administra de manera exógena, es decir, como si fuera un medicamento, cumpliendo la función y estimulando y produciendo el efecto deseado, en algunos casos. Y en otros casos, como por mecanismo competitivo, va a suplantar el endógeno. Entonces, por mecanismo competitivo va a inhibir el efecto que realizaría el neurotransmisor endógeno. ¿Me termino de explicar o más o menos? Cuénteme usted. O bueno, Mavi, si quiere escribir o hablar. Perfecto, buenísimo. Sí, este tema es como que me interesaba que lo entiendan porque es medio, no sé si complejo, quizás tratamos de explicarlo lo mejor posible, pero bueno, a veces no se llega a entender. Los que lo vean el video después grabado, bueno, cualquier cosa lo escriben por el grupo de WhatsApp, los que vean el video en YouTube lo pueden escribir en el mismo canal. Ahí continuamos, ¿sí? Bien, este es el mecanismo farmacológico en la transmisión sináptica autónoma. Mecanismos de acción farmacológica en la sinapsis. A ver, un segundito, ¿eh? Un segundito, Karen y Mavi. Sí, profe, no hay problema. Ahí volví, perdón, ¿sí? Comparto y ya estamos. Bien, mecanismo de acción farmacológica en la sinapsis. Los fármacos pueden actuar sobre la síntesis del neurotransmisor de la neurona presináptica. Es en realidad, en esta parte explica más o menos lo que estuve explicando con mis palabras, ¿sí? Los fármacos pueden impedir el almacenamiento del neurotransmisor en vesículas dentro de la neurona presináptica. Los fármacos pueden influir en la liberación del neurotransmisor de la neurona presináptica. Los fármacos pueden evitar la destrucción normal o recaptación del neurotransmisor y pueden unirse al receptor localizado en la neurona postsináptica, es decir, del otro lado, ¿sí? Al unirse pueden inhibir la función habitual del neurotransmisor. Por eso pueden inhibir o también pueden estimular. Sistema nervioso autónomo y la farmacoterapia. Sistema nervioso autónomo se caracteriza por presentar pocas enfermedades propias. Los fármacos utilizados en este sistema se administran principalmente para estimular o inhibir los órganos que controla. Pueden ser corazón, pulmones, tracto digestivo, con el objetivo de corregir disfunciones específicas de estos órganos. En la mayoría de los casos, los problemas no se encuentran en el sistema nervioso autónomo en sí, sino en la capacidad de respuesta del órgano diana al neurotransmisor. El órgano diana es donde va a producir efecto el neurotransmisor, como por ejemplo la acetilcolina.
noradrenalina y acetilcolina, que son los neurotransmisores. Consulta, Karen, ¿puede habilitar el micrófono si puede? O Mavi, ¿estoy yendo muy Sí, rápido o vamos? perfecto. No, no, está bien, se entiende, se entiende. Ah, listo, listo, me quedo tranquilo entonces. Bien, acá están los neurotransmisores que habíamos nombrado. Por un lado tenemos la noradrenalina y por el otro lado la acetilcolina. Los principales neurotransmisores del sistema nervioso autónomo son la noradrenalina y la acetilcolina. Ya recordemos estas siglas, noradrenalina y acetilcolina. Bien, receptores del sistema nervioso autónomo. Tenemos una rama sináptica y una rama parasimpática. Bueno, esto tenemos la vía simpática, ¿no? Después tenemos el neurotransmisor noradrenalina, ¿sí? Fíjense, acá está como la parte presináptica y la parte postsináptica, ¿sí? Y ahí tenemos receptores alfa y receptores beta. Vía parasimpática, ¿no? En este caso la acetilcolina. La noradrenalina pertenece a una clase de sustancias denominadas catecolaminas naturales. Sobre todo, ellas participan, en la neurotransmisión, ¿sí? Tenemos las catecolaminas naturales, como la epinefrina o adrenalina, la dopamina y las catecolaminas sintéticas, isoprenalina y dobutamina. Tipos de receptores: receptor autónomo, neurotransmisor, acetilcolina, y la noradrenalina, que es adrenérgico. Esto después lo paso, después lo leen bien con el PowerPoint, ¿sí? Transmisión colinérgica y acetilcolina. Los que liberan acetilcolina se denominan nervios colinérgicos. Existen dos tipos de receptores, eh, que son los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Receptores nicotínicos presentes en la sinapsis ganglionar del sistema nervioso autónomo, en la rama simpática y en la rama parasimpática. Receptores muscarínicos presentes en los tejidos diana, regulados por las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático. Transmisión colinérgica y acetilcolina. A ver, tengo una duda con todo esto que estamos viendo. Un segundito. Acá está la clasificación, ¿no? De los que estimulan el sistema nervioso simpático, los que inhiben el sistema nervioso simpático, los que estimulan el sistema nervioso parasimpático y los que inhiben el sistema nervioso parasimpático. Bien, los que estimulan, ¿no? Estimulación del sistema nervioso simpático, reciben el nombre de adrenérgicos o simpático-miméticos. Entre las sustancias naturales o sintéticas que desencadenan una respuesta simpático-mimética están las catecolaminas, son las más conocidas, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Inhibición del sistema nervioso simpático. Son los antiadrenérgicos. Y ahí tenemos el propanolol, atenolol, labetalol, carvedilol. En sí también son antihipertensivos, son más conocidos como antihipertensivos, ¿sí? Sobre todo los más conocidos, atenolol, abetalol, carvedilol, propanolol. Pero bueno, estos tres son como los más conocidos de uso habitual, ¿sí? La betalol ya es más que nada en terapia intensiva. Estimulación del sistema nervioso parasimpático. Son los famosos llamados parasimpático-miméticos y desencadenan los síntomas característicos de la respuesta de relajación: fistostigmina, neostigmina, piridostigmina.
inhibición del sistema nervioso parasimpático, reciben el nombre de bloqueantes colinérgicos o anticolinérgicos, y son parasimpaticolíticos o bloqueantes muscarínicos. Su acción es opuesta a la de los colinérgicos. Ahí tenemos la atropina, escopolamina y pratropio. Me retiro antes, vemos en el curso. Bueno, gracias Mavi, saludos. Los fármacos adrenérgicos, estos son los adrenérgicos, ¿no? Que son los simpático-miméticos, también conocidos como, bueno, simpático-miméticos, como lo dijimos, estimulan el sistema nervioso simpático e inducen los síntomas característicos de la respuesta lucha-huida. Ahí aparecería también la adrenalina, ¿no? ¿Se acuerdan como simpático-mimético? Es uno de los principales, prácticamente utilizado mucho en lo que es terapia intensiva, en urgencias, emergencias, ¿sí? Aplicación clínica. La mayoría de los simpático-miméticos actúan directamente uniéndose a los receptores adrenérgicos y activándolos, ¿sí? Y ahí vieron que nombramos también, ¿no?, las catecolaminas endógenas como la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Bueno, algunos de los fármacos adrenérgicos lo vamos a nombrar más que nada, después lo pueden leer con tiempo, pero tenemos adrenalina, dobutamina, dopamina, estoy nombrando los más habituales, ¿no? Formoterol, metildopa también, noradrenalina y salbutamol. Algunos con distintas funciones, porque vean que tienen un tipo de receptor, alfa y beta la mayoría, y el uso específico. Por ejemplo, la adrenalina es para la parada cardíaca y para el asma, porque también se puede hacer nebulizaciones. Fármacos adrenérgicos. Esta clase, espero que tenga tiempo, Karen, que quedó usted sola. Voy a dar otra clase más después de esto. Me estoy dando cuenta de un detalle que ahora cuando termine la clase se lo comento. Usted ya se habrá dado Bueno, cuenta. profe, Bárbaro. Fármacos adrenérgicos. Salmeterol. Bueno, acá sigue, ¿no? Pseudoefedrina y terbutalina. O sea, continúa de este cuadro. Aplicaciones terapéuticas, actúan, ¿no?, sobre dos receptores, receptor alfa 1, que es tratamiento de la congestión nasal o hipotensión, y receptores alfa 2, tratamiento de la hipertensión. Por eso aparecía el propanolol, atenolol, ¿sí? Carvedilol, son antihipertensivos, actúan sobre estos receptores. Receptor beta 1, tratamiento de la parada cardíaca, la insuficiencia cardíaca y el shock. Y el receptor beta 2, tratamiento del asma y las contracciones prematuras en el parto. Por ejemplo, la adrenalina actúa sobre ambos receptores. Beta 1, entonces trabaja sobre la parada cardíaca. Y beta 2, tratamiento del asma. Por eso también se realiza en nebulizaciones. Esto igual lo puede comparar acá. Adrenalina, ¿se acuerda que dije alfa y beta? Parada cardíaca y asma. Estamos hablando de una sola droga, que actúa sobre distintos receptores. Bueno, el papel del profesional de enfermería en el tratamiento con simpático-miméticos incluye la vigilancia cuidadosa del estado del paciente. Antiadrenérgicos. Inhiben el sistema nervioso simpático y producen muchos de los efectos de relajación desencadenados por los parasimpáticos miméticos. Su principal aplicación terapéutica es el tratamiento de la hipertensión. Los bloqueantes alfa-adrenérgicos o simplemente alfa-bloqueantes se emplean por sus efectos sobre el músculo liso de la pared vascular. Bien, acá tenemos unos ejemplos. Doxazosina produce vasodilatación, lo que lleva al descenso de la tensión arterial. Colinérgicos, que son los parasimpático-miméticos, o colinérgicos son fármacos que activan el sistema nervioso parasimpático, inducen la respuesta de relajación. Algunas de las aplicaciones clínicas básicamente se dividen en dos, los parasimpático-miméticos, en dos clases, los que tienen acción directa y los de acción indirecta.
Y acá tenemos los de acción directa. Por un lado, betanicol, aumento de la diuresis, cevimelina, tratamiento de la bocacela, policarpina, es para el glaucoma. Y tenemos por el otro lado los de acción indirecta, como son los inhibidores de la colinesterasa. Los más conocidos, fisostigmina, neostigmina, ribastigmina. Y acá para las distintas patologías, ¿no? Por ejemplo, piridistigmina también, ¿no? Enfermedad de Alzheimer, la neostigmina, la miastenia grave, aumento de la diuresis, galantamina para el glaucoma y tratamiento de sobredosis de anticolinérgicos. Fisostigmina también para la enfermedad de Alzheimer. Consideraciones de enfermería. Incluye la vigilancia cuidadosa del estado del paciente y el suministro de la información relacionada con el tratamiento farmacológico prescripto. Y bueno, muchos se emplean para la miastenia grave y la enfermedad de Alzheimer. ¿Vamos bien hasta ahí, Karen? Sí, profe, re bien. Bárbaro. Contraindicaciones. El uso de parasimpáticos miméticos, tanto de acción directa como de acción indirecta, está contraindicado en pacientes alérgicos, en pacientes con obstrucción del tracto gastrointestinal o urinaria, ya que estos fármacos aumentan la contracción y el tono muscular. Y en pacientes con asma activo, bueno, también está contraindicado en pacientes con bradicardia, con hipotensión o enfermedad de Parkinson. Parasimpáticos miméticos de acción directa, hay que valorar. Esto todo lo que tiene que ver con consideraciones de enfermería, ¿sí? Valorar los antecedentes personales de angina de pecho, infarto de miocardio reciente o arritmias. Hay que indagar sobre posible empleo de litio o adenosina, ya que estos fármacos están contraindicados dada su interacción con la nicotina. El litio es un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central y puede producir un bloqueo significativo de los receptores muscarínicos. Inhibidores de la colinesterasa. El empleo de los parasimpáticos miméticos de acción indirecta está contraindicado en pacientes con obstrucción mecánica del tracto digestivo o urinario, debido a su capacidad de intensificar las contracciones del músculo liso. Por el mismo motivo, debe extremarse la precaución cuando se administren a pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el POC, porque pueden exacerbar los síntomas de estas enfermedades, produciendo mayores complicaciones, ¿no? Hasta ahí terminó la clase. Un segundito, dejo de compartir. Bárbaro. Bueno, Karen, hasta acá terminó la clase. Igualmente ahora voy a hablar un poquito más, pero bueno, dejo de grabar por ahora, ¿sí? No corto igual.